parte, digamos así, del plan de la redención. Vamos celebrando en los distintos tiempos del año las fiestas que van marcando el camino para la venida de Cristo. En diciembre, cuando empieza el Adviento, la escala de su nacimiento, la Inmaculada Concepción, la Anunciación hace unos pocos días, la Anunciación a la Santísima Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero todo esto va llevando, dice un orden, el orden a la redención, a esta semana que vamos a empezar, la semana más práctica que tiene la humanidad. Si el mundo entendiera lo que fue el amor infinito de Dios Padre, entregando a su Hijo para redimirnos y redimirnos con muerte de cruz, entonces yo creo que el mundo sería otra historia, otra cosa. Y la forma en que el cristiano tiene que entrar en esta Semana Santa, que así tiene que ser toda nuestra vida, tiene que entrar con esa comprensión de lo que es la Santa Cruz, ¿no es cierto? Hoy, en este Domingo de Ramos, vemos la volubilidad de la gente, del ser humano, del hombre, que hoy, después de aclamarlo a Jesucristo, arrojando, como imagínense, miles de personas poniendo en el camino donde pasaba nuestro Señor, alfombrándolo con ramas de olivos, con ramas de palmas, con sus rebozos, las mujeres, los hombres también, así pocos días después, porque ni siquiera una semana después, 4 o 5 días después, 4 días después están aclamando y pidiendo su muerte. Así, ese es el corazón del hombre. Por eso nuestro Señor dice el Evangelio de San Juan, después que da el primer de San Juan, relata el principio del Evangelio, lo que leemos al final de la misa, en principio del verbo. Después dice un poco más adelante que Dios no creía en el hombre porque sabe lo que hay en su corazón. El hecho de que no nos haya acabado después del pecado original fue un acto de infinita misericordia del Señor, porque en realidad si hubiera usado su justicia, el hombre tendría que haber quedado perdido para siempre. Sin embargo, en esa muestra de amor, y aún así Dios encarna, Dios Padre manda a su Hijo, sabiendo y conociendo el corazón del hombre. Aún así, por eso esa es la historia, la incomprensibilidad, digamos así, de la miseria del hombre y de la misericordia de Dios. Que va a entrar en esta semana, si uno empieza a meditar, y yo les pido en estos días que estén más recogidos, que no anden saliendo, corten con el teléfono, aírense del mundo, entren con corazón y con inteligencia y el corazón, entren en estos tiempos tan terribles para que nos enseñe a nosotros a vivir cristianamente. La vida del cristiano tiene que ir unida a la cruz. La cruz es símbolo de tragedia y de triunfo. De tragedia, no de fracaso, como dice el modernismo, de triunfo, de éxito, de triunfo de Jesucristo sobre la muerte y sobre el infierno, pero también es de tragedia. Lo que representan las palmas que se llevaban en este día cuando entra Jesucristo, nuestro Señor triunfante en Jerusalén, esas palmas eran símbolo del martirio y nos hacían acordar a nosotros también en esa procesión que se tiene que hacer en los lugares donde se puede, siguiendo la cruz, se va con las palmas detrás de la cruz, se pide en una de las oraciones la bendición, que nuestro Señor nos haga a seguirlo y moviendo como las palmas de olivo y las palmas, los ramas de olivos y las palmas, que nos haga mover así también las buenas obras. Que esta bendición y que estas palmas nos ayuden a nosotros a seguirlo, agitando las buenas obras. Es decir, viviendo cristianamente, hijos míos. Las palmas de martirio y la cruz no solamente nos recuerdan y son testimonios de nuestra fe de Cristo crucificado, además nos enseñan nuestra moral. Cristo crucificado nos lleva por la fe a la moral cristiana. Morir de esa forma que dice el filósofo y político romano Cicerón en uno de sus sermones, hablando de lo que era el suplicio de los romanos, que era la cruz. Dice que realmente era el peor de los suplicios, donde tenían que ser colgados los peores de los criminales. No cualquiera era crucificado. No cualquiera era crucificado, hijos. Entonces, tenemos que entender todo lo que tuvo que pasar Dios nuestro Señor a través de esa cruz. Hoy, sí, hermoso, entra y Osana, el hijo de David, lo quería coronar, se tuvo que ir, porque 4 días después él sabía que iban a ser alentados por la sinagoga para que pidiera su crucifixión, y así es el corazón del hombre, así es nuestro corazón.
A veces cuando uno en los sermones habla del corazón del hombre, del ser humano, uno lo tiene que aplicar a uno mismo, hijos. Si cuando entramos, ¿quién más que se conoce? Si nos conocemos a uno mismo, vamos a saber lo que es la tormenta del corazón humano. No tenemos necesidad de verlo y experimentarlo en los demás. La tristeza, la miseria, el miedo, el amor, el odio, lo llevamos todos dentro. Por eso, hijos míos, vamos a seguir a Jesucristo también con una vida de buenas obras. Y entender que el camino del cristiano tiene que terminar como el camino de Jesucristo. El camino del cristiano es un camino de cruz. A veces uno piensa que la cruz tiene que ser morir crucificado como morían algunos mártires, como murió San Andrés Apóstol, como murió San Pedro, como crucificaron a San Felipe de Jesús. Me explico entonces, pero la cruz de cada día a veces es más crucificante que me claven en un madero. La cruz de cada día, como decía un autor espiritual, que es un martirio alfilerazo de toda la vida, martirio a fuego lento. Y esa tiene que ser la vida del cristiano. Por eso, pues si hoy vamos a clamar a Jesucristo con esta procesión, digamos así, con esta entrega de las ramas y conmemorando otra vez y recordando esta entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, vayamos, sigamos atrás de con las buenas obras. No hagamos como los judíos que se pararon en la puerta de la ciudad y ahí lo dejaron ir solo y él después, la gente volvió a crucificarlo. En esta pasión yo les explico siempre a la gente, cuando uno lee, ahora les voy a leer el Evangelio que vamos a leer después de la misa, porque se reza hoy las primeras de las pasiones de San Mateo, que yo se los recomiendo a los que tengan su Biblia en casa, lo lean la pasión de Jesucristo en los santos evangelios, hoy de San Mateo, San Marcos, San Juan, etc. Entonces, si uno estudia la psicología de la pasión, en esta sagrada pasión, las personalidades que entran en juego, digamos así, todos tenemos parte en nuestros corazones de estas tendencias, la indiferencia de Pilato, el odio de Caifás, la probabilidad del pueblo, que bendito sea el hijo de David, y después el que viene, crucifícalo, la de Barrabás. Todo el corazón del hombre, hijos míos, es una miseria, y más una miseria, y sin Dios es un horror. Sin Dios es un horror, por eso Dios nos prevé de no poder vernos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Caeríamos muertos todos, porque todos fuimos concebidos con la desgracia del pecado original, y no hay que horrorizarse de eso. Lo que hay que hacer es trabajar ese corazón, moldear ese corazón, para que realmente esté latiendo al ritmo del corazón de Cristo. Que ese es el modelo del corazón humano, no solamente el cristiano, de todos. Por eso esta semana, hijos, entremos en esta pasión y vamos a tratar de reflexionar, de examinar. El lunes, perdón que no les di los avisos, el lunes, el martes y el miércoles, mañana pasado y el miércoles, la misa va a ser 15 a las 7 de la tarde, ahí está afichada en la cartelera, y después de la misa, 7:30, vamos a tener las pláticas cuaresmales. Son 3 días, hagan un esfuerzo para venir. Hagan un esfuerzo para venir a escuchar un poco de vida cristiana que nos ayude a tratar de pasar la miseria de este mundo y a seguir a Jesucristo con las palmas de nuestras buenas obras. Por eso el lunes, martes, miércoles, después de la Santa Misa, van a ser las pláticas cuaresmales. Entonces, hijos míos, seamos condescendientes y así como Jesucristo tiene misericordia de nosotros, también movamos un poco nuestros corazones a tener misericordia de Cristo nuestro Señor, a ser condescendientes con Él, a saber sufrir con Él, a entender el sufrimiento del otro. Cuando uno está triste y necesita ser consolado y va y busca y cuenta y explica, en la pasión de Cristo tenemos todo lo que Él sufrió, a modo lo que entendemos a modo humano, porque hay cosas que para el hombre, sufrimientos de Dios son incomprensibles. Pero bueno, también tratemos de entender ese sufrimiento de Cristo y acompañarlo a Él en su pasión, seguir a la Santísima Virgen María en su pasión también. Ella con redimiento con Cristo y sufriendo todo al modo de Cristo para poder entonces después ser corredentora. Hijos míos, qué miseria que somos, que es el ser humano, qué miserables. Somos un costal de gusanos, decía San Bernardo de Claraval, no somos nada. Y si tenemos algo bueno, lo tenemos por misericordia de Dios, pero sepamos y estemos convencidos que lo malo sí sale de nuestros corazones.
Y de nuestros corazones muchas veces sale ese rechazo de la gracia, ese rechazo de Dios, ese es el rechazo a la virtud, a la humildad, a todo lo que le cuesta a la naturaleza caída, a la pureza. Por eso vamos a pedir a la Santísima Virgen María que este viernes le celebramos antes de ayer la Virgen de los Dolores, lo he explicado un poquito antes de entrar a la misa, que este viernes ya nuestro Señor se despidió de la Santísima Virgen María para entrar en el camino de la pasión. Después ya a partir de hoy Él se va a Betania, ya no vuelve con Nuestra Señora. Por eso, hijos míos, vamos a entrar y a corresponder a este amor y saber que la vida del cristiano es una vida de cruz y que nos lleva a la cruz para donde vayamos. Y que la cruz es nuestro triunfo, no nuestra derrota, les digo como dice el mismo, es nuestro triunfo. La cruz en el cristiano, si antes en el mundo pagano era un suplicio y una humillación y una vergüenza, para nosotros es nuestra gloria y nuestro gozo. Porque a través de la cruz Jesucristo redime al hombre y confirma esa redención con su resurrección. Les voy a leer el Evangelio que vamos a leer ahora después de la bendición de la palma, que es el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Jesús a Jerusalén y al llegar a Betfagé, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a esa aldea que se ve enfrente y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, respondedle que el Señor los ha menester y luego nos dejarán llevar. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: decid a la hija de Sión, mira que viene tu rey lleno de mansedumbre, sentado sobre una asna y su pollino, hijo de la que está acostumbrada al yugo. Habiendo ido los discípulos, hicieron lo que Jesús les mandó, y trajeron al asna con su pollino, y aparejaron sobre ellos sus vestidos, y le hicieron sentar a él encima. Y una gran muchedumbre tendió sus vestiduras por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los ponían en el camino, y tanto las gentes que iban delante como las que venían detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje del Evangelio, hijos míos, cuando uno lee los santos Evangelios, son la existencia de Cristo nuestro Señor. Yo les digo siempre, hay más argumentos históricos, tanto de los paganos, argumentos cristianos y argumentos judíos, que comprueban su existencia histórica. Jesucristo no es un Dios inventado, me explico. Y este Evangelio de hoy está muy bien narrado también por un judío que se llama Flavio Josefo, donde él lo ve del costado judío realmente, donde lo ve del costado judío, de aquel que se quería ser el rey. Me explico. Entonces, entendamos que, poniéndonos en la mentalidad de su época, nuestro Señor sí fue una personalidad. Ellos, los apóstoles, pudieron ver su divinidad después de la resurrección, porque aún así, en cuanto Él escondía, a pesar de que se los profetizó, se los decía, esa naturaleza humana que tiende a la pereza y a la incredulidad y al reposo, no quería creer. No quería creer, y sin embargo lo que vamos a rememorar esta semana, hijo, es historia, no es un cuento, es algo que absolutamente pasó, como me pueden contar de la Segunda Guerra Mundial o de lo que sea. Entendamos eso cuando vamos a meditar esta pasión, que no estamos meditando un hecho, una historia maravillosa, inmensa, estamos rememorando un hecho histórico, porque eso nos ayuda también a vivir nuestra fe. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que nos ayude a entender su dolor. O tú que pasas por el camino, mira, ve si hay dolor como mi dolor. Entonces, por favor, hijos míos, esta semana a estar un poco más recogidos, a sacar buenas resoluciones de cambiar lo que tengamos que cambiar, a empezar un poco de vida espiritual si no la hacemos, a profundizarla si estamos haciéndola, pero realmente en esta semana se van a derramar gracias inmensas para las almas que estén dispuestas, gracias de comprensión, de inteligencia, gracias de amor, de voluntad, gracias de virtud, de deseo, de mortificación, pero para eso hay que entrarle de lleno, no ser volubles como el pueblo de hoy que hoy le grita el Hijo de David y mañana crucifica, que no sea esa nuestra actitud, no solamente en nuestra semana, sino en toda nuestra vida. En toda nuestra vida, que no sea la misma actitud, esa volubilidad del mal cristiano o del cristiano débil y flojo y perezoso que hoy aclama y mañana crucifica.
para que así realmente entendiendo el sentido de la cruz, la abracemos con todo nuestro corazón y después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para que ellos tuvieran. Ave María Purísima. Recuerden que este Viernes Santo es ayuno y abstinencia desde los 21 años, el ayuno hasta los 59 inclusive, y la abstinencia de carne desde los 7 años hasta la muerte. Recuerden también que eso, como eso se cambió en el